¿Alguna vez te has preguntado qué fueron las leyes de Jim Crow? Las leyes de Jim Crow fueron unas leyes estatales y locales en los Estados Unidos, promulgadas a finales del siglo XIX por las legislaturas estatales sureñas, las cuales eran dominadas por los demócratas después del periodo de Reconstrucción entre 1876 y 1965. Pero, ¿de qué se trataban estas leyes? Estas leyes propugnaban la segregación racial en todas las instalaciones públicas por mandato de Fourier, bajo el lema "separados pero iguales", y se aplicaban a los afroestadounidenses y a otros grupos étnicos no blancos en los referidos estados de los Estados Unidos. En realidad, esto llevó a que el tratamiento y los alojamientos fueran por lo general inferiores a aquellos asegurados para los blancos estadounidenses y sistematizando un número de desventajas económicas, educativas y sociales. La segregación de Fourier se aplicó principalmente en el sur de los Estados Unidos. Por otra parte, en el norte, la segregación fue por lo general de facto, predominante hacia los negros que vivían en guetos urbanos. Algunos ejemplos de las leyes de Jim Crow fueron la segregación en las escuelas públicas y los lugares públicos, como puede ser el transporte público, y hasta la segregación de baños y restaurantes. También existían fuentes de agua potable para blancos y para negros. Las leyes fueron posteriores a lo que se conoció como los Códigos Negros, que eran cuerpos de leyes establecidos a nivel de los gobiernos estatales de los Estados Unidos en calidad de legislación interna, destinado a poner límites a los derechos ciudadanos de la población de etnia negra. La siguiente película está basada en un libro que escribió Katherine Stockett, quien es una novelista norteamericana especialmente conocida por su obra The Help, traducida al español por el título Criadas y Señoras. La autora de la novela nació en 1969 en Jackson, Mississippi. Años más tarde se trasladó a Alabama para graduarse de lengua inglesa y escritura creativa. Al terminar sus estudios decidió comenzar una nueva vida profesional en Nueva York, donde trabajó en diferentes revistas y en ámbitos relacionados con el marketing. Tras unos años viviendo en esa ciudad, se trasladó de nuevo al sur del país, más concretamente a Atlanta, Georgia. Allí retomó su gran interés por la escritura creativa y fue así como comenzó a escribir la novela de The Help. Tardó 5 años en redactarla y publicarla, pues más de 60 agentes literarios rechazaron su trabajo hasta que finalmente Susan Rammer apoyó a la autora y comenzó a trabajar como su representante. En menos de una semana consiguió una propuesta de la editorial Amy Einhorn Books. Pocos meses más tarde pasó a estar entre los libros más vendidos de su país y tiempo después se tradujo a más de 42 lenguas diferentes. La película se rodó íntegramente en el estado de Mississippi, concretamente en las ciudades de Jackson, Greenwood y Clarksdale. La autora se inspira en su propia infancia para el argumento principal de la novela. Pretende mostrar la realidad de las relaciones entre los blancos y afroamericanos en los estados del sur de Estados Unidos. En la época en la que está ambientada la historia, las criadas se encargaban de criar a los niños blancos, de realizar todas las tareas del hogar y, en definitiva, de servir a sus amos, que en este caso serían sus empleadoras. Es por ello que esta historia está narrada desde el punto de vista de una criada que relata todas las historias que ha vivido siendo una criada de estas señoras blancas pertenecientes al sur. A pesar de que el resultado de la guerra de secesión en los Estados Unidos fue la abolición, esto no significa que precisamente iban a hacer uso de ella. Por ejemplo, las dinámicas cambiaron. Como vimos a lo largo de la película, entendemos que si bien estas personas afro eran las criadas, pero seguían siendo sublevadas por aquellos que les pagaban su salario, que en este caso eran las blancas. Entonces, realmente se había abolido la esclavitud, pero el mismo trato que recibían estas personas, en específico estas mujeres, era el mismo que si hubieran sido unas esclavas de alguna ama blanca.
Las personas negras tenían libertades, sin embargo, no significaba que fueran iguales a las de las personas blancas. Por ello, a lo largo de la película vemos el principal punto, que es que las mujeres afro no vivían como una mujer blanca. Es decir, no tenían las mismas oportunidades de, por ejemplo, quedarse en casa a cuidar a sus hijos. Y de hecho, una de las preguntas que se hace dentro de la película es ¿qué se siente cuidar a los hijos de las personas blancas mientras en tu casa se quedan los tuyos siendo cuidados por otras personas? Y de hecho, algunas de las protagonistas o algunas de las mujeres que participan en la película mencionan que de hecho habían criado a una buena cantidad de niños blancos y que después de que estas mujeres habían entregado parte de su vida criándolos, cuando ellos crecían se volvían igual de ingratos que sus madres. Otro de los puntos más importantes que hacen que esta persona blanca se hiciera aliada de ellas, entre comillas, fue el hecho del uso de los baños separados. Una de las protagonistas, que en realidad era la más segregacionista, fue la que diseñó esta idea de que ninguna de las criadas tuvieran la oportunidad de hacer sus necesidades en los baños de la casa principal, por lo que ella proponía que se hicieran unos baños aparte para las empleadas. Si vemos, esta acción es bastante denigrante y segregacionista, pero esta mujer era realmente apoyada y las personas que no las apoyaban eran realmente rechazadas y señaladas. El personaje de Eugenia es un personaje que llama bastante la atención porque es el caso de una mujer blanca del sur que no corresponde a las dinámicas de ese lugar, pero no es el hecho de que sea diferente, sino que ha crecido en un entorno distinto a las demás mujeres, como por ejemplo, ella no ha decidido casarse, no ha tenido hijos y de hecho tiene una carrera universitaria, la cual es de escritora. Por eso es que ella tiene una dinámica diferente con relación a las criadas, pues ella ha tenido acceso a la educación y está en un mundo en donde la esclavitud ha sido totalmente erradicada y las diferencias segregacionistas no son un tema común. Por lo que ella, al regresar a Mississippi, se da cuenta de que en donde ella estudiaba la gente no se comportaba así y que de hecho las actitudes de esas mujeres que habían sido sus amigas cuando ella era pequeña eran totalmente reprobables. Y también se marca el hecho de que en su familia eran más consideradas con las criadas, al tal hecho en que eran amigas, no simplemente tenían una relación de empleada y jefa. En conclusión, The Help es un ejemplo de cómo fue evolucionando el racismo y cómo es que a pesar de que habían leyes a favor de estas personas, aún así había mucha separación social. Además de que es un retrato de cómo es que era la vida de esas personas afroestadounidenses y de cómo convivían con las personas blancas y viceversa. Personalmente se me hace una película muy interesante, ya que tiene posturas ideológicas muy marcadas para su época, así como eventos que la historia ha preservado, como por ejemplo el Ku Klux Klan, y cómo este desagradable movimiento afectaba las dinámicas sociales de los afroestadounidenses, como por ejemplo tener miedo y sentir que sería el momento de que a ellos les pase lo mismo. También se muestra que los afroestadounidenses solo trabajaban de criadas o de jardineros o de meseros, o sea que no podían aspirar a hacer otra cosa si vivían en el sur. También se nos muestra que iban a la iglesia y que de hecho eran muy unidos, pero que siempre tenían miedo de ser asesinados por el Ku Klux Klan o ser encarcelados después de que la señora con la que trabajaban las culpara de robar solamente por no obedecer.